Shalom Alejem, Moshe aquí Ben Abraham. Ya a unos cuantos días de Rosh Hoidesh a Tammuz, mes de verano, nuestro, según nuestro Luach, nuestra tabla de meses. Y pues bueno, también un mes en el que empezamos todo el proceso de introspección que nos encamina, con el favor del cielo, hacia las celebraciones que se dan en el séptimo mes de Tisha. Un vídeo que para mí es una lucha de los titanes de la tergiversación y de la mala interpretación, eh, sin afán de criticar nada más, sino para informar más que nada y para generar conciencia de cómo las diferentes religiones eh, que usan estos argumentos inescrupulosos para dominar o para tener control sobre sus adeptos, sobre sus seguidores, eh, puede causar un terrible daño a la hora de entender las escrituras tal y como son. El tema de la confesión de pecados dentro del judaísmo es una cuestión que para nosotros no tiene la mayor, la mayor problemática, ¿no? Igual un pecado se le confiesa tanto a Dios. Según el dictamen de los sabios, dice, si una persona siente mucha vergüenza en confesar sus transgresiones al punto que siendo la confesión de la transgresión una parte medular en el proceso de arrepentimiento, pero la persona tiene vergüenza a la hora de confesar sus transgresiones pensando en que son cosas muy serias y que te causan vergüenza, y esto va a evitar que la persona se arrepienta de sus malas acciones, pues entonces los sabios idearon la posibilidad de primero englobar todas las posibles transgresiones que puedan existir, de las cuales el hombre suele transgredir, la persona suele transgredir, en la confesión de pecados que se formula en el Sidur. Hemos pecado, hemos robado, hemos mentido, etcétera, etcétera, etcétera. Ya si la persona quisiera hacer una declaración más detallada de sus malas acciones, tiene la oportunidad de hacerlo, dicen los sabios, en secreto, entre él y su creador, para que así la persona no sufra el problema de ser, por ejemplo, juzgado o determinado por su confesor, porque también la confesión de transgresiones delante de un ser humano, llámese este rabino, llámese este Cohen de la familia de Aarón Cohen, no. O sea, cuando yo digo Cohen es sacerdote, un Cohen es un sacerdote, sí, pero es un descendiente de Aarón. No es una persona cualquiera que se arrogue esa posición que dice yo soy sacerdote según el orden de Melquisedec. No, eso no. O sea, la Torah nos permite, o sea, la Torah no, más bien la ley nos permite esta posibilidad de mantener nuestras confesiones secretas, como dije hace un momento, entre Dios y la persona que comete la transgresión, que busca el arrepentimiento, o entre la persona que transgrede, que busca arrepentimiento, y un confesor. Como en nuestros tiempos tenemos rabinos santos a los que podemos dirigirnos y no pedirles absolución, porque ellos no absuelven, sino que ellos nos ayudan a conseguir este proceso de arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, esto es en cuanto al judaísmo. Las sectas cristianas, independientemente sea el católico o cualquiera de las muchas sectas protestantes, tienen una amarga discusión desde hace siglos sobre el tema de la confesión. Los católicos, por un lado, exigen que la confesión sea hecha delante de uno de sus representantes, mientras que los protestantes
hacen uso de este dichoso texto que se encuentra, si no me equivoco, en Timoteo, que dice, no hay mediador entre Dios y los hombres, sino ketchup frito. Esa la aprendí recientemente. Ya, entonces, no veo yo cuál es el problema de Shaul de Tarso, de Pablo, en cuanto al hecho de confesar los pecados delante con una persona, o sea, con un confesor, porque la Torá faculta, ofrece esa posibilidad. A la hora de ofrecer un sacrificio por cualquier tipo de transgresión involuntaria o que mereciera sacrificio, pues la persona debía apoyar sus manos sobre lo que estuviera siendo sacrificado y confesar sus malas acciones y involucrarse en un proceso de educación para no volver a cometer la mala acción. Lo que sigue después del proceso de arrepentimiento es tema para otro vídeo. Los protestantes esgrimen este razonamiento paulino de que al ofrecer los escritos de Pablo de Tarso, una mediación unilateral entre un ente inexistente y cualquiera que sea su Dios y el ser humano, pues entonces los protestantes entienden que la confesión de pecados no debería hacerse delante de un hombre. Lo que nos lleva al motivo de este vídeo. Hay un sacerdote católico colombiano, si no me equivoco. Estos bichillos son terribles, realmente se dan duro. Pero este sacerdote católico viene haciendo un uso, como digo, un uso ilegítimo de las escrituras hebreas, de las escrituras judías, de la Torá específicamente, el texto que está en Deuteronomio, en Parashat Mishpatim, Shoftim, perdón. Shoftim Beshotrim, sí, Parashat Shoftim, donde Moshe Rabbeinu, luego de hablar sobre la idolatría y los peligros de esta, es curioso que el católico, este sacerdote católico, use este texto. Dice empieza el texto diciendo, cuando tengas duda sobre, eh, sobre cualquier duda de las cosas que pueden acaecer entre sangre y sangre, entre golpe y golpe, entre mácula y mácula, entre si una cosa es kosher o no, si una cosa es taor o tamé, te dirigirás al lugar en el que Hashem haya colocado su nombre ahí, buscarás ya al Cohen o al juez o al Leví de tu generación y vas a exponer tu duda delante de ellos. Este sacerdote católico, que desafortunadamente no recuerdo su nombre en este momento, pero el vídeo es célebre en redes sociales, se arroga que una y dice, oye, oigan lo que dice aquí la Biblia, al sacerdote, lo dice así a gritos, pero parece que este señor no sabe nada de contexto ni de historia, porque al sacerdote al que se está refiriendo la Torá es al Cohen, no es al presbítero, no es al clérigo, ni al cura, ni al párroco, que si bien es cierto, ellos en su religión ostentan el título de sacerdotes, inclusive los pastores protestantes también, muchos de ellos se arrogan el título o se arrogan sacerdocio. La Torá está siendo muy específica y es cierto, o sea, lo que dice en hebreo difiere de lo que ha sido traducido a las diferentes versiones de las Biblias en idioma español, pero la Torá, o sea, ese texto del que hace uso este sacerdote, no está hablando del sacerdote católico, está hablando del Cohen, del sacerdote hijo de Aarón, que oficiaba en el templo en Jerusalén, templo que pues de momento no existe, fue destruido hace 1000 y pico de años, 2000 años, vamos a decir, y pues la que el sacerdocio según el orden de Aarón y sus descendientes, no está en vigencia,
Y dudo mucho que este señor sacerdote católico que dice que esgrime este texto para justificar el por qué la persona debería dirigirse a él para confesar sus pecados, que ojo, este texto en ningún momento dice que haya que hacer confesión de pecados, está hablando de dudas. Está hablando de dudas. Sí es cierto que la Torah tiene otros textos en los que ofrece la idea de que la persona que transgrede un mandamiento de la Torah debería dirigirse al sacerdote y previo al degüello de la ofrenda por el pecado, cualquiera que ésta sea, insisto, deberá hacer una breve confesión de lo que hizo. Pero esos sacerdotes de los que habla en estos textos que yo estoy mencionando, o el texto del que hace un mal uso este señor, eh, está hablando de los sacerdotes que servían en el templo en Jerusalén, sacerdotes hijos de Aarón, descendientes de Aarón por línea de Eleazar e Itamar, sus hijos, y generaciones siguientes. O sea, es para que veamos el nivel de atrofiamiento, el nivel de enajenación que puede tener una persona tratando de defender una postura, una tesis, una ideología, inclusive no malinterpretando, o sea, haciendo un uso indebido, sacando totalmente de contexto la enseñanza, brincándose 3000 y tantos años de tradición para él ofrecer una explicación completamente fuera de contexto, para justificar una conducta que, pues definitivamente, tal y cual como establecida en la Torá, no debería ser, según la lógica de la ideología cristiana, no debería ser de aplicación o de obligatoriedad o vinculación para una persona que no es judía. Aquí vemos otra contradicción de las muchas que ofrece el cristianismo. ¿Por qué? Porque ellos quieren ejercer control sobre sus seguidores, ejercer un medio de control, ¿sí? Para, para seguir aprovechando de del efecto que causa su mala interpretación, su innecesaria interpretación de los textos judíos para poder justificar conductas que a ellos no les corresponden. Muchas gracias por su atención. Su servidor Moshe Akiva Ben Abraham, transmitiendo desde Ciudad Colón, el cantón de Mora, provincia de San José, República de Costa Rica, en la América Central. Hasta la próxima. Nos veremos. Shalom Aleichem.